Hola chicos, en este video vamos a ver entonces el tema general de reacciones químicas. Va a ser un video un poquito largo, pero con grandes beneficios, ya que vamos también a resolver unos ejemplos que nos van a ayudar para la práctica número 4. Va a ser la última práctica en realidad de este tema y de allí vamos a prepararnos para hacer el taller sumativo número 1, que es una nota diaria, y el ejercicio número 1, que va a ser entonces la próxima semana. El taller va a ser en parejas, ¿sí? Van a trabajar con su misma compañero con que trabajaron en el Padlet, y el ejercicio, sí, obviamente es individual. Así que hay que prepararse, hay que estudiar, no dejen eh, el material para estudiarlo a lo último, tratan de ir todos los días repasando un poco este tema para que así puedan afianzar y salir muy bien en su primer ejercicio. Ok, vamos entonces a recordar todo lo que hemos dado hasta el momento de las reacciones químicas, ¿sí? Recordemos que las reacciones químicas ocurren en todo momento, en nuestro cuerpo están ocurriendo reacciones químicas, por lo menos aquí, en estas fotos que están viendo, van a poder observar que estamos viendo, ¿verdad? Reacciones químicas que se hacen en los laboratorios, ¿ya? Y vemos cómo hay cambios de coloración, cómo se pueden distinguir de repente dos o más componentes. Entonces nosotros también hemos sido testigos de un laboratorio en clase donde vimos también una reacción química entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Y bueno, vemos cómo se produjeron diversos cambios. Hubo aumento de temperatura, hubo efervescencia, ¿sí? Y se formó hidrógeno gaseoso que pudimos comprobar su existencia a través de una de sus propiedades que es inflamable. Entonces, vemos que las reacciones químicas nos generan productos, ¿ok? En sí, recordemos entonces que una reacción química es un proceso en el cual una o dos sustancias o más sustancias que se llaman reactivos van a transformarse, van a cambiar por otras sustancias nuevas que llamamos productos. Aquí tenemos una reacción similar en esta foto al experimento que hicimos con el magnesio, solo que en este caso es zinc el que está reaccionando con ácido clorhídrico y vemos que se forma ese mismo tipo de efervescencia, ¿sí? Entonces los metales, al estar en presencia de ácidos como el ácido clorhídrico, van a tener ese tipo de reacción. Bien, ¿qué es entonces las reacciones químicas en realidad de qué se tratan? Bueno, estas siempre implican cambios en los átomos, en las moléculas, en los iones, que en realidad lo que se están es reorganizando. Por eso que vemos que cuando balanceamos la ecuación, tenemos una cantidad de átomos de un lado y ahora del otro lado hay otra cantidad. Entonces tenemos que balancearlo para que la reacción cumpla con la ley de acción de masas. Entonces, en este caso, las sustancias que entran en la reacción sabemos que se llaman reactivos, lo tenemos que tenerlo clarito. Y las que se forman nuevas se llaman productos. En sí, ¿qué es una ecuación química? Recuerden que reacción química y ecuación química son dos cosas diferentes. La ecuación no es más que la representación de una reacción química, ¿ok? La reacción es aquella transformación que se está dando, pero la ecuación es lo que es con lo que describimos con letras, con símbolos, lo que está pasando. ¿Sí? Y escribimos las sustancias involucradas. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo de una ecuación química. Reaccionó el zinc sólido con 2 moles de ácido clorhídrico que está acuoso, o sea, que está diluido, y esto produjo cloruro de zinc acuoso e hidrógeno gaseoso. Aquí se libera también hidrógeno gaseoso, igual que la reacción que hicimos en clase. Así que si tú haces esta reacción en tu ensayo y pones un fósforo, pues obviamente también va a producirse ese pequeño estallido. Bien, las ecuaciones químicas no son más que expresiones abreviadas, ¿sí? Como vemos aquí, hay diversas fórmulas que nosotros representamos. Entonces es importante que sepamos identificar las fórmulas. Tenemos que sabernos la fórmula de los elementos químicos, de los aniones poliatómicos y en sí de los compuestos químicos para poder tener una noción de qué es lo que se va a formar. Por eso que es importante la química que has dado anteriormente, porque esta se proyecta en este tipo de temas. Bien, es importante entonces en la simbología de las ecuaciones químicas saber que tenemos reactivos y que estos se convierten o producen, obviamente, valga la redundancia,
productos. Bien, las reacciones químicas en sí se pueden clasificar debido a tres cosas que pueden suceder. Las primeras son los procesos químicos ocurridos, o sea, las transformaciones que están pasando. La segunda es el sentido en el que se va a llevar a cabo la ecuación, y eso te lo determina obviamente la flecha que vemos en la ecuación. Y la tercera es los cambios energéticos que se producen. Aquí en este caso, la ecuación puede ser, o la reacción química, perdón, puede ser exotérmica o endotérmica, dependiendo de si se libera o se absorbe calor. Nosotros balanceamos las ecuaciones químicas porque debemos cumplir con esta ley, que es la ley de conservación de la masa, que esta establece que no se observa ningún cambio en la masa total de las sustancias que intervienen en un cambio químico, o sea que no debe haber en realidad cambios, porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y si se transforma, debemos tener la misma cantidad de sustancia que hay de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, para poder tener ese balance, tenemos que entonces balancear las ecuaciones químicas, porque la masa que tenemos en los reactivos debe ser la misma cantidad de masa que tenemos en los productos. Por eso balanceamos las ecuaciones químicas. Bien, es importante recordar la simbología que copiamos en clase, ¿verdad? Saber qué significa cada símbolo, sobre todo los símbolos que nos determinan el estado de agregación en la que se encuentran las sustancias. Son muy importantes, saber qué es gas, qué es sólido, qué es líquido, qué es acuoso, que significa que el compuesto está diluido, está en una solución acuosa, ¿ok? Está diluido en agua, saber las flechas, ¿sí? Y cuándo aplicamos calor o un catalizador. Entonces, este material ya ustedes lo vieron y también lo discutimos en clase. Bien, entonces es importante recordar que en las reacciones químicas podemos tener cambios de olor, ¿sí? Por lo menos cuando se descompone un alimento, eso es una reacción química y sabemos que se está descomponiendo, que se está pudriendo, como decimos al buen panameño, el alimento porque huele mal. Entonces, si hay cambios de olor, hay una reacción química. Si se produce un gas, hay una reacción química. Un ejemplo de esto también es la fermentación del azúcar, que ella produce material gaseoso. Cambios de energía, por ejemplo, cuando se genera una o se da una reacción de combustión que se genera, ¿verdad? Energía, ¿sí? O hay un cambio en la energía que se presenta en esa dicha reacción, entonces hay una reacción química. Y por último, si se forman precipitados. Si se forman precipitados, también entonces tenemos una reacción química y es el ejemplo de también cuando hicimos goma. ¿Se acuerdan en el experimento cuando hicimos colbón? Que se formaba un precipitado, una sustancia sólida, ¿verdad? Es lo mismo que se presenta aquí, que se da una precipitación cuando la caseína de la leche, que se acuerdan que era la proteína de la leche, estaba en contacto con ácidos. En este caso, si le echamos jugo de limón o echamos vinagre, pues obviamente se precipita, porque la proteína se desnaturaliza. Entonces, es importante recordar a nivel molecular que tenemos átomos de A, átomos de B, estos reaccionan y forman un nuevo producto, ven que se unen esas moléculas y ya forman un compuesto diferente o una sustancia diferente a las que teníamos inicialmente. Porque no es lo mismo A por separado y B por separado a que A y B estén juntos. Ya juntos forman un nuevo compuesto que sería C. Bien, y es aquí donde entramos en los tipos de reacciones químicas, ¿sí? Y la primer tipo de reacción que nosotros hemos visto es la de combinación o síntesis, que recordemos que aquí dos o más reactivos se combinan y forman una sustancia, ¿sí? Es importante que recordemos que las de combinación o síntesis pasan por este proceso y aquí tenemos un ejemplo en la formación del agua. En las de descomposición o análisis, ¿verdad? Aquí tenemos que los reactivos se dividen en sustancias más sencillas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, carbonato de calcio, se le aplicó calor y se formó entonces dos componentes diferentes más sencillos, que es el óxido de calcio sólido y el dióxido de carbono gaseoso. En las reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución, ¿verdad? Tiene dos nombres. Aquí, ¿verdad? Tenemos que una sustancia simple reacciona con una más compleja. ¿Y qué sucede aquí? Que la sustancia más simple desplaza a uno de los componentes de la sustancia más compleja, o sea, lo sustituye, ¿sí?
Entonces, para poder nosotros estar seguros de que en realidad ese proceso va a ocurrir, necesitamos la tablita que hemos hecho, que hicieron, ¿verdad? Que yo les di una copia, ustedes tienen que recortarlo y hacer su tabla de ecuaciones. Bueno, van a tener este material que lo van a poder sacar en el ejercicio para poder determinar si un elemento puede desplazar a otro en una reacción de simple desplazamiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tenías al cobre sólido reaccionando con el nitrato de plata. Tenías que observar si este metal podía sustituir a este, si el cobre podía sustituir a la plata. Así que tú te ibas a la lista y si el cobre está en la lista antes que la plata, entonces sí lo puede sustituir. Pero ves que en el segundo ejemplo no pasa lo mismo. El cobre quiere sustituir al magnesio, pero resulta que el magnesio está antes en la fila que el cobre. Por lo tanto, no hay reacción porque el cobre no puede sustituir al magnesio, no lo puede desplazar. Entonces, para esto es importante tener la serie de actividad o serie electromotriz para poder saber el orden en que un elemento puede desplazar a otro. Los elementos no metálicos como los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, también tienen su orden en el cual pueden ser desplazados o no, y por eso también tenemos la serie de actividad para los halógenos. En las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento ocurre algo más complejo que lo anterior, porque aquí van a intercambiar los elementos, ¿sí? Ahora el metal de uno se va con el no metal del otro y viceversa. Para esto aplicamos algo que se llaman las reglas de solubilidad, que son estas que están aquí, que es la segunda tablita que te di también en la copia para que las pusieras en tu tabla de ecuaciones, ¿sí? ¿Esto cómo se maneja? Bueno, cuando usted va a ver el ejemplo, vamos a ver el ejemplo aquí. El cloruro de sodio acuoso estaba reaccionando con el sulfato de calcio sólido, ¿sí? Este estaba sólido y este estaba diluido en agua. Cuando reaccionan, obviamente el sodio se fue con el sulfato y el cloro se fue con el calcio y se formó cloruro de calcio y sulfato de sodio. Pero para poder poner si son acuosos o si se formó un sólido y no un acuoso, tenemos que utilizar esto que está aquí. ¿Sí? Si se está formando, por ejemplo, cloruro de calcio, tenemos que ver si el cloruro de calcio en realidad es soluble en agua. Si es soluble en agua, entonces usted tiene que poner que es acuoso. Pero si no es soluble en agua, tiene que poner que es un sólido, porque si no se diluye en el agua, entonces se va a formar un precipitado. Por eso, vamos a ver si el cloruro de calcio es soluble en agua. ¿Cómo lo vemos en la tabla? Bueno, dice aquí que los halogenuros, en este caso los cloruros, porque esto halogenuros significaría cloruros, bromuros y yoduros. Los cloruros son solubles en agua, compuestos solubles, o sea que sí se diluyen en agua, pero si son cloruros de plata, cloruros de mercurio o cloruros de plomo 2 más, no se diluye. Pero como nuestro compuesto es cloruro de calcio y no está aquí dentro de las excepciones al el calcio, entonces nuestro compuesto es soluble en agua. ¿Ok? Entonces, más profundo veremos la otra semana esta parte para entender cómo utilizar la tabla. Bien, existen también lo que son las reacciones de neutralización que ocurren cuando reacciona un ácido con una base, ya que estos al reaccionar producen sal y agua. La sal que se produce es obviamente producto de uno de los infectantes. Este tema lo vamos a ver en más profundidad más adelante, donde vamos a entender un poquito más qué es la titulación y cuáles son los cambios de pH y todos los demás que se dan en este tipo de reacciones de neutralización. ¿Ok? Lo importante que debes saber ahorita es que existen este tipo de reacciones cuando un ácido reacciona con una base. Ven que a la vez también es una reacción de doble desplazamiento, porque en este caso está reaccionando, por ejemplo, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que es una base, y se forma cloruro de sodio, o sea, con un desplazamiento y agua. También existen unas reacciones muy importantes que son las de oxidorreducción o también conocidas como reacciones redox. En esta ocurren en realidad dos procesos independientes. Ocurre una oxidación y a la vez una reducción. Este tipo de reacciones explican fenómenos como la manzana. Cuando mordemos una manzana, esta se oscurece. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una reacción química. ¿Ok?
Entonces, el proceso consiste en que vamos a tener dos agentes. Un agente oxidante, que es el que va a provocar que otra sustancia que está dentro de la reacción, que es un reactivo, se oxide. Y el agente reductor, que es el que va a provocar entonces que la sustancia que provoca que el otro se oxide, se reduzca. Parece un trabalenguas, pero no es difícil de comprender. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos una reacción redox. Cuando ocurre una oxidación es porque hay una pérdida de electrones. ¿Y qué va a pasar? Que el número de oxidación del compuesto aumenta. O sea que si pasa de 2 positivos a 4 positivos, hubo una oxidación. En las reducciones, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay una ganancia de electrones. Recuerden que los electrones son negativos, ¿sí? Así que mientras más negativo sea el número, mejor ganancia de electrones hay. Es decir, que menos 7 es mucha más ganancia de electrones que menos 3. ¿Ok? Entonces, en una reducción lo que pasa es una ganancia de electrones y disminuye el número de oxidación porque el número se hace más pequeño. ¿Ya? Entonces, estos procesos ocurren simultáneamente. Recuerden que mientras más positivo es un número en química es porque ha perdido electrones. Y mientras más negativo es un número en química es porque ha ganado electrones. Bien, entendamos un poco el proceso redox en la vida real o en el caso de las manzanas. La mayoría de las frutas contienen hierro. Cuando cortamos o mordemos una fruta como la manzana, este hierro queda expuesto, ¿sí? Y está en contacto con el aire que contiene obviamente un 42% de oxígeno. Y ese oxígeno es el que provoca que ese hierro que está presente en frutas como la manzana se oxide y vengo, toma un color tal cual como los artículos de hierro que vemos en la naturaleza, clavos, etcétera, también toman este color. El óxido de hierro tiene este color como rojizo, como chocolatoso, ¿sí? Un color como amarronado. Bueno, básicamente se produce por la presencia en los tejidos de una enzima que se llama polifenol oxidasa, ¿sí? Cuando uno corta la manzana, se libera entonces esta enzima que se encuentra en las células de la fruta y esta enzima se empieza a oxidar o empieza a oxidar, perdón, a los fenoles presentes en la célula. Y esta reacción química produce entonces compuestos de este color marrón. O sea que hay presencia de hierro en estos compuestos fenólicos que acabamos de mencionar. Y es por esto entonces que frutas como la manzana se oxidan. Bien, para que lo entendamos un poquito mejor en artículos como latas que están fabricadas con metales que tienden a oxidarse o cadenas, ¿sí? Hay una reacción redox, donde tenemos el agente oxidante y el agente reductor. Por lo menos veamos este compuesto que está aquí. Tenemos que el zinc es el agente reductor y el sulfuro de hierro es el agente oxidante. Cuando ocurre la reacción química, que a la vez vieron que ocurrió un simple desplazamiento porque ahora el zinc se fue con el sulfuro y el hierro quedó solito, vemos que también hay un cambio en los números de oxidación que tenían esos elementos cuando formaban parte de los reactivos. Ahora que están en los productos, adoptaron nuevos números de oxidación. Por lo menos el zinc era 0 y ahora quedó en 2 positivo. El hierro era 2 positivo y ahora quedó en 0. Entonces, pareciese matemáticamente a simple vista que el hierro de 2 positivos quedó en 0, ay, pobrecito perdió, pero no. Recuerda que en química lo que nosotros tenemos acostumbrado a ver que pierde, en realidad gana. Si de 2 positivos quedó en 0, ha ganado electrones. Y si de 0 quedó en 2 positivos, ha perdido electrones, porque mientras más positivo sea, más perdedor es el elemento. Bueno, por último, vamos a ver estas reacciones de combustión que las hacemos a diario cada vez que prendemos una vela, prendemos estufa, prendemos papel, etcétera. Ocurre una reacción de combustión. Es una reacción que ocurre cuando una sustancia denominada combustible, que por lo general puede ser un compuesto que esté formado por carbono e hidrógeno, arde en presencia de gas oxígeno. ¿Y ese oxígeno dónde se encuentra? En el 42% que está en el aire. Cuando ocurren este tipo de reacciones, se producen agua y dióxido de carbono y a la vez se desprende gran cantidad de calor que genera obviamente fuego por lo general. Entonces, esta es la ecuación general. La combustión es una reacción exotérmica, libera calor.
Por eso que el fuego obviamente es caliente y se genera esa gran cantidad de calor. Y aparte de que es una reacción de combustión, también es una reacción de óxido-reducción, porque los componentes también pierden y ganan electrones en el proceso. Entonces, estos son los 7 tipos de ecuaciones o de reacciones químicas que existen, los cuales pues debemos conocer porque ocurren a diario. Vieron la manzana, vieron el fuego, o sea, ocurren a diario y están presentes en nuestra vida cotidiana. Vamos entonces a hacer una práctica sencilla donde vamos a completar la ecuación. Vamos a ver, obviamente para esto tenemos que saber qué tipo de reacción química está ocurriendo y vamos entonces a ver qué productos entonces se va a formar. Vamos a aprender a predecir un producto, ¿ok? Y vamos a darle nombre entonces a esos nuevos compuestos o elementos que se van a formar. Voy a aquí para que podamos resolver. Bien, en la primera tenemos que el sodio está reaccionando con el cloro. ¿Ves que aquí no te puse los estados de agregación, no te puse si es sólido, si es líquido, si es gas? Porque quiero que te me concentres en completar la reacción, en balancearla y en ponerme cómo se llaman los productos formados. Entonces, tenemos que el sodio reacciona con el cloro. Aquí se va a dar una reacción de síntesis, ¿verdad? Porque se van a unir y van a formar un nuevo compuesto que se va a llamar este que está aquí, cloruro de sodio, ¿ok? Se forma cloruro de sodio. Bien, esta reacción, si la vemos a simple vista, no está balanceada, hay que balancearla. ¿Cómo la balanceamos? Bueno, si hay 2 átomos de cloro, pues nos hace falta en los productos 2 átomos de cloro, ¿verdad? Ponemos un 2 adelante de la fórmula del cloruro de sodio. Pero al poner ese 2 ahí, no solamente nos va a modificar la cantidad de átomos de cloro, sino también los de sodio. Los reactivos nada más tenemos un sodio, en los productos nada más teníamos, ahora tenemos 2. Por lo tanto, tenemos que poner un 2 adelante del sodio y ya nuestra ecuación quedó balanceada, ya puse cómo se llama el producto y la completé. Entonces, de esta manera nos quedaría la ecuación. Vamos entonces con la segunda ecuación. Aquí tenemos que dar una reacción de neutralización y a la vez de doble desplazamiento. ¿Por qué? Porque tienes una base, que es el hidróxido de calcio, ¿sí? Y tienes un ácido, que es el ácido clorhídrico. Ambos van a reaccionar y van a neutralizarse y se va a formar sal y agua. O sea que ya de una vez, cuando tú lees el concepto de una reacción de neutralización, te das cuenta que necesitas tener al agua como producto y aparte se va a formar una sal. ¿Qué sal se va a formar? Vamos a ver. Si el calcio, que es el que está del lado positivo, se va con el negativo que está con el otro compuesto, que sería el cloro, se va a formar el cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Ahí está. Aparte de esto, obviamente no nos quedó OH con hidrógeno. Siempre que el OH se vaya a combinar con el hidrógeno, ¿qué nos va a dar esto? Agua, porque tienes 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y esto es lo que se forma. Entonces, ¿qué compuestos se formaron? Se formó el cloruro de calcio y se formó el agua. Bien, en esta última reacción, como vemos, va a ser una reacción de simple desplazamiento porque el aluminio va a desplazar al cromo, ¿sí? En este caso, nos quedaría entonces como producto el óxido de aluminio. Vamos a poner las valencias, ahí está, y va a quedar el cromo solito, cromo sólido. Entonces sería óxido de aluminio y cromo. Es lo que se forma en esta reacción. Vamos a balancearla porque no está balanceada, ya que el cromo ahora está solito. Debemos ponerle un 2 adelante del cromo. Y ahora el aluminio también debería llevar un 2 porque en la fórmula tenía 2 átomos y para que esté balanceado son esos los coeficientes que tenemos que poner adelante de las fórmulas. Entonces, chicos, esta práctica, que sería la práctica número 4, se va a basar en que tú completes la ecuación, ¿sí? Le pongas nombre a los productos y puedas balancear la ecuación química.
Así que espero que puedan resolverla en sus cuadernos, tomar una foto y subir entonces la solución de esta práctica. Deben realizar todos los problemas que se le propongan en la práctica y obviamente resolver estos 3 puntos. De igual manera la indicación va a estar en el Classroom. Que estén bien, saludos.